Fíjate, vamos a hablar de un lugar que está a menos de 50 kilómetros de Zaragoza, un lugar que fue destruido en la Guerra Civil Española. Es Belchite. Y claro, estas ruinas amenazan con desaparecer del todo. Hay un organismo internacional, el World Monuments Fund, que la ha puesto en una lista de los 25 bienes a proteger. Le decía yo antes Belice, que es una playa que me gusta mucho de Portugal, no Belchite, ¿verdad, Javier Sierra? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, es un lugar que no tiene playa, está muy en el interior, muy cerquita, a 20 kilómetros apenas de Fuendetodos, donde nació Francisco de Goya, en un sitio donde la climatología es muy extrema, muy áspera, y eso en parte explica la preocupación del World Monuments Fund, que ha incluido Belchite en esa lista de patrimonio que está a punto de desaparecer. Belchite fue escenario durante la Guerra Civil Española de uno de los enfrentamientos entre los dos bandos más ásperos. Solamente fue un enfrentamiento, digo solamente entre comillas, de 14 días, pero el pueblo, un pueblo de 4.000 habitantes, sufrió 218 bombardeos. Murieron unas 5.000 personas, 35.000 ráfagas de artillería de los dos bandos. ¿Cuántas personas me has dicho que murieron? Murieron 5.000 personas. Vale. Y ese lugar, que quedó completamente devastado, cuando acabó la guerra, lo utilizó Franco como una especie de recuerdo, de monumento de la barbarie de la guerra. Construyó un nuevo Belchite al lado, y el viejo Belchite, el Belchite de toda la vida, el Belchite de calles de ladrillo, de torres mudéjares, en fin, de lo que era un pueblo de Aragón, quedó agujereado y en ruinas como recordatorio permanente de la guerra. Ese Belchite ha ido aguantando con el paso de los años como ha podido, pero claro, buena parte de aquellas casas se están viniendo abajo. Hoy que está lloviendo en la zona, los vecinos están preocupados porque saben que cada vez que llueve se hunde un muro o se cae una parte de un edificio o se derrumba un balcón, en fin, pasan cosas, ¿no? El hecho de que pongamos a Belchite esta mañana en el mapa tiene mucho que ver con que también es un escenario no solamente de episodios bélicos, sino también de misterio. De cosas paranormales, ¿no? Sí, aunque parezca raro, pero esto entra dentro de una tradición muy europea, que sí que tiene como gran espejo lo que ocurrió en Belchite. En Europa, en muchos escenarios de grandes batallas, sobre todo de la Primera Guerra Mundial, que fue un poco el shock más grande para Europa, bélico desde época antigua, en esos grandes escenarios de batallas hay muchas historias todavía hoy vivas de apariciones de ejércitos fantasma, que de repente los vecinos de la zona los ven aparecer por allí, ¿no? Hay por ejemplo, en Dieppe, en el norte de Francia, cerca del Canal de la Mancha, ahí hay una historia muy curiosa. Cada mes de agosto se repite la aparición de un ejército fantasmal. Pero ¿cómo que cada mes de agosto? Que cada mes de agosto, a fecha fija, hay gente que va allí a ver los fantasmas, a ver si aparecen en ese escenario de batalla. Y ha habido algunas historias muy curiosas. En agosto del 51, por ejemplo, de 1951, dos hermanas inglesas se despiertan a las 5:20 de la mañana porque están oyendo motores, el rugido de aviones, explosiones de bombas, no saben qué pasa, y ese mare magnum de sonidos lo escucharán durante una hora y no sabrán de dónde viene, porque fuera, cuando salen a la calle, no hay nada, ¿no? Bueno, pues eso mismo, esa misma historia de ruidos, historias de la guerra, como si se hubieran quedado grabados en una cinta magnetofónica invisible, eso ha pasado en Belchite, ¿no? Vale. Fíjate, yo conozco muy bien al que se tropezó con esta historia, ¿no? Se llama Carlos Bogdanich, es un periodista que durante muchos años tuvo un programa en una emisora de radio de Zaragoza, ya desaparecida, Radio Heraldo, y en octubre de 1986 estaban de moda en aquella época, en los años 80, lo de las psicofonías, ¿no? Lo de que dejabas una cinta magnetofónica grabando en una habitación vacía y volvías, le dabas al play a la cinta y escuchabas que se habían grabado las voces de no se sabe quién, ¿no? Bueno, pues él quiso aplicar ese mecanismo a Belchite. Dice, hombre, si hay un lugar donde puede haber voces raras y tal, eso es Belchite. Así que en octubre de aquel año se va con un equipo de 5 personas y los magnetófonos de la radio, de la emisora, profesionales, los coloca en las ruinas de Belchite
Y ellos se van de las ruinas, se van hacía frío, un frío que pelaba, y se van a pasar la noche a los coches que están aparcados fuera y entran cada media hora para darle vuelta a las cintas, ¿no? Bueno, cuando regresan a la emisora y ponen el play a todas aquellas grabaciones, empiezan a salir sonidos que ellos evidentemente no habían escuchado, ¿no? Por ejemplo, Belchite es un pueblo que no tiene campanas. Las iglesias que hay allí están ya desacralizadas desde hace muchos años y las campanas fue lo primero que se llevaron porque era material fungible, se podía fundir y convertir... cobre o de lo que fuese. Exacto, se podía convertir en balas o en lo que fuera, ¿no? Es decir, que Belchite hace muchos años que no tiene campanas. Y sin embargo, en aquellas grabaciones, de repente se oía de fondo el sonido de las campanas. Te la he traído para que la escuches. Vale, puede ser, poniéndonos racionales... Es una campana. Es una campana. Puede ser, poniéndonos racionales, que aquella noche a lo mejor había unos vientos grandes y el sonido de las campanas de otro pueblo podía haber sido arrastrado a este lugar y que aquellos micrófonos con una especial sensibilidad... Te lo puedo llegar a medio semi-comprar. Exacto, pues puede ser, ¿vale? Pero es que, como te digo, aquellas cintas grabaron muchas horas de sonidos que no tenían que estar ahí. En un momento determinado se oyen como motores de aviones. Y evidentemente allí no pasaron aviones, entre otras cosas porque si hubieran pasado de madrugada por encima de aquel pueblo, lo hubieran escuchado. Estaban en el coche, lo hubieran escuchado. Pero también quedaron grabados en varios momentos de aquellas cintas explosiones. Y también te las he traído para que las escuches. Puede ser. Puede ser. Claro, ¿qué es esto, no? Ahí se escuchan los motores. Ahí se escucha el motor del avión. Eso es. Todo eso, imagínatelo en un continuo de sonido, en fin, de varias horas. Pero era ininterrumpido el sonido. No, se interrumpía. Vale. Iba y venía. Pero claro, de repente las psicofonías a las que estaban acostumbrados en aquellos años, hablaba en la radio Germán de Argumosa, el profesor de Argumosa, que era un profesor que hablaba de estas cosas y de la comunicación con el más allá y ponía muchas psicofonías en la radiodifusión española, pero eran cosas muy breves, muy rápidas y muy susceptibles a interpretación. Aquí es una cosa como bastante clara. Sí. Bueno, yo no me creía mucho estas historias, o sea, no te vayas a pensar que tenía como una postura, en fin, prudente y escéptica, ¿no? Pero a mí me pasó algo. Y te lo voy a... ¿En Belchite? En Belchite, te lo voy a contar. En 2004... ¿Cuándo vas por primera vez a Belchite? Bueno, claro, yo soy de Teruel, de Aragón, y Belchite siempre ha sido un sitio como muy emblemático. Entonces yo debí ir ahí a mediados de los 90 por primera vez, ¿no? Vale. Pero en 2004 yo dirigía un programa de televisión en Telemadrid, se llamaba El otro lado de la realidad, y quisimos dedicarle un programa a los misterios que rodean la guerra civil, que son muchos, hay muchas historias, un día si quieres hablamos de ellas. Y uno de los misterios de la guerra civil eran las psicofonías de Belchite, así que me fui con un equipo de Telemadrid a grabar al pueblo. Encontramos a un paisano que tenía 5 años cuando en fin, tuvieron lugar los enfrentamientos de la guerra. El hombre iba allí con un andador paseando entre las ruinas. Belchite? Por Belchite Viejo. Porque la gente suele pasear por Belchite Viejo. Antes sí, ahora está vallado. Vale. Ahora está vallado porque ya se está cayendo a pedazos. Perdón que no quiero cortar. Sí. Y este hombre, pues en esa época, 2004, estaba abierto y se iba a pasear por Belchite Viejo, que está muy cerca de Belchite Nuevo. Y de repente nosotros, le pillamos allí, le grabamos pues unas declaraciones, a ver si él se acordaba de algo de la guerra, tal y cual. No oímos nada, ni vimos nada, pero cuando llegamos a la redacción, volcamos aquel material para montarlo, vimos que detrás de las voces nuestras, de la conversación con aquel señor, había como un tableteo de ametralladora o algo así. Sobre las mismas que le grabaste al señor que estaba con la cámara de televisión. Detrás, o sea, están como por detrás de las voces, ¿no? Entonces, a mí aquello me dejó perplejo. Bueno, me ha costado encontrar un material, estamos hablando de 2004, o sea, que han pasado muchos años. 20 y 21 años. Sí, pero bueno, hay un pequeño fragmentito que sí que he encontrado para que lo escuches. Pero respetaban los límites aquí. El uno ponía un pasillo y el otro encima, que no, menos mal que ahora me gusta...
chicos no discuten de política en este día. Se oye por detrás, Sí, es sí. un golpe. La discoteca de Arruido, la policía de Ariñez. Era bonito el pueblo, ¿no? Mira, ¿Cómo ahora es? verás. Muy lejana, la vemos. El pueblo, Bueno, Claro, imagínate, Bueno. Alberto, es decir, tú trabajas en los medios como yo. No, y sobre todo que lo bueno de esto es que como confío tanto en ti, sé que tú, bueno, lo último que tienes es interés en mentir en nada, me creo completamente que tú estuvieses grabando eso y que no escuchases para nada lo que acabamos de No, escuchar. porque ahora es que mismo. si lo hubiera escuchado hubiera parado la grabación. Claro. Porque, a ver, esto es un chascarrillo de los que hemos hecho muchos años televisión. Tú sabes que basta poner un trípode en la calle para que salga un señor con una radial y te estropee la grabación, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando estás grabando, ya es un instinto de los comunicadores, estás con las orejas desplegadas a ver Totalmente. si hay algo que te Totalmente. enturbie esa grabación. Si yo hubiera escuchado ese tableteo, fuera lo que fuese, Sí. hubiera detenido la grabación. Yo no escuché nada, estábamos en las ruinas de Belchite, solos, en un día claro, sin ningún tipo de influencia de ruidos de ninguna clase, y nos volvimos con aquel sonido en la mochila. ¿Y cuando lo ves? Pues claro, me tengo que acordar necesariamente de Carlos Bogdanich, de aquel comunicador que hizo aquellas primeras grabaciones. Me faltó tiempo para contárselo, para exponerlo. Claro. Él me dijo que había llevado aquellas primeras grabaciones de 1986 a la Universidad de Barcelona, al Laboratorio de Acústica de la Universidad Autónoma de Barcelona, para que lo analizasen. No vieron, o sea, lo que vieron es que era un sonido físico. Que ellos no lo escucharan era problema del ser humano, pero que algo había hecho que se grabase aquello en cinta magnetofónica y que era un sonido real, sin lugar a dudas. Incluso llegaron a establecer que los ruidos de los aviones sí que se correspondían con aviones de la época. Claro, en Madrid, por ejemplo, la Fundación Infante de Orleans conserva aviones de la Guerra Civil Española y los vuela de vez en cuando en Cuatro Vientos, en un aeródromo a las afueras de la capital, y ellos identifican, obviamente, cómo son los motores de esos aviones, y los reconocieron. Algunos de ellos los identificaron con aviones de la época. ¿Pero hay alguna explicación plausible que nos lleve o que lleve a la ciencia a explicar la psicofonía? A mí me encantaría que la ciencia buscase esa explicación. ¿Por qué no la busca? Porque yo creo que estamos como muy acomodaticios y que a veces este tipo de cosas producen como cierta inquietud, tienen evidentemente una lectura trascendente, es decir, si se queda grabado algo del pasado en el éter, esta cosa que ahora se dice que no existe, ¿no? También igual podríamos a futuro recuperar voces o momentos de la historia que están ahí flotando, y claro, todo eso incomoda porque no parece científico, parece sacado de un cuento de ciencia ficción, pero está esta evidencia. Yo es que yo no sé cómo interactúan las ondas. Para empezar, porque no vemos ondas, necesitamos máquinas para ver ondas gravitacionales, y entre ellas las del sonido. No sabemos cómo actúan, no sabemos si tienen una huella en algún... Es que yo he leído teorías que es verdad que son muy conspiranoicas y conspirativas, de que en parte de la atmósfera se recibe y se guarda parte del sonido de la historia, en fin, que no tiene nada que ver con las psicofonías, pero me llama mucho la atención, como me dices, que la ciencia no haya investigado lo suficiente en ello, ¿eh? Sí, sí. Además, aquí estamos hablando de un tipo de grabación muy particular. Las psicofonías generalmente suelen ser voces humanas, y estos son sonidos que parecen sacados de una escena bélica, ¿no? En momentos distintos de la historia, porque cuando en 1986 se graban las primeras psicofonías, o lo que sea, no sé cómo llamarlo, o tempofonías, vamos a llamarlo, ¿no? Si nos ponemos creativos. En Belchite, eso genera, cuando se emiten, una oleada de interés brutal, y mucha gente, desde el 86 hasta nuestros días, sigue yendo a las ruinas de Belchite a grabar cosas, y siguen saliendo de vez en cuando este tipo de grabaciones. Sí. Hoy Belchite, como te digo, está vallado, no puedes entrar si no pasas por el ayuntamiento, pagas una entrada y te ponen un guía para que te acompañe por esos lugares. Se trata de preservar, evidentemente, como memoria histórica de este país, pero además de las ruinas y de los balcones caídos y de los escombros y de los agujeros de bala en las iglesias, etcétera, que uno puede ver allí, y del horror de la guerra que queda allí reflejado, está también este misterio, y está ahí pendiente de resolver, y es lo que quería contarte esta mañana. Me ha parecido espectacular, porque ¿cuál es el futuro que le espera ahora mismo a este pueblo? Recordemos que
que The World Monument Funds las ha puesto en una lista de 25 bienes a proteger. Pues mira, están pidiendo una cosa que a mí me parece increíble que pase en un país como este, ¿no? En 2022 se concedió una partida de 7 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para gastarlos en 6 años, construir un centro de interpretación, consolidar las ruinas, en fin, hacerlo un poco, o sea, lo que debe ser, además, un recuerdo de lo que fue la barbarie de la guerra. Y desde 2022 hasta 2025 no se ha invertido un duro, no se ha aplicado ni un euro de ese presupuesto, se va a pasar el plazo y los vecinos de Belchite obviamente están preocupados por esta falta de interés de las instituciones. ¿Qué es lo que pasa? Que Belchite no es ni de buenos ni de malos. Es decir, no es ni de rojos ni de azules, claro, no es ni de un bando ni de otro. Es la representación exacta de la barbarie de la guerra. Y a lo mejor eso es lo que no interesa, porque si no, no se explica. No sé. Javier, gracias.